¿no? de Wildlife Conservation Society, que es la WCS, que es una organización internacional de conservación de la vida silvestre y sus hábitats naturales, y que también tiene el programa de conservación en la Patagonia, que nace en Nueva York hace muchos años. Está en línea a esta hora de la mañana la doctora Catherine Duñac, que es la subdirectora científica de WCS. ¿Cómo estás, Catherine? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida. Hola, buenos días, aquí. Bien, empezando el día, ya está hora. Empezando el día, justamente, empezando el día. Pero es muy interesante. Yo conversaba ayer con Vanessa cuando estábamos coordinando el tema de la conversación. Estos tiempos que estamos viviendo nos hacen ver de manera distinta, o te hacen ver a ti, te pregunto de manera personal, para que partamos el diálogo, ¿te han hecho ver a ti de manera distinta nuestra relación con la naturaleza, o crees tú que a la gente la hacen ver de manera distinta esa relación, ese vínculo con la naturaleza? Es una súper buena pregunta y sí, la respuesta es sí. A nosotros la verdad es que la relación con la naturaleza siempre la hemos entendido como algo que no podemos separar, ¿no es cierto? Las personas tendemos a ver como que la naturaleza es algo que está allá y nosotros estamos acá separados, pero no lo estamos súper conectados. De hecho dependemos de lo que ocurre allá y lamentablemente la situación en la que estamos hoy día, que es súper incómoda, es molesta, es triste para muchas familias, ¿cierto? Nos demuestra que estamos conectados, que no podemos hacer esa división, que aunque queramos, aunque nos guste mucho, no existe. Lo que ocurre allá afuera nos va a afectar, no importa que pase en China, ¿cierto? Nos va a llegar de alguna manera. De una u otra manera nos va a llegar, ¿no? Exactamente, de alguna manera nos va a llegar porque al final el planeta es uno solo, ¿cierto? Quizás una forma más fácil de verlo es el mar, ¿cierto? El mar no tiene límites. Y no sé si saben, por ejemplo, es un ejemplo súper ridículo quizás, pero hace muchos años se dio vuelta o se cayó un cargamento de unos patitos de hule en el mar, cerca de Japón, y esos patitos han llegado pero a costas de todo el mundo. Es una manera bien fácil de ver que en realidad tenemos fronteras y todo, pero la naturaleza no sabe de fronteras. No tiene idea de frontera, y un virus como el que estamos enfrentando o tratando de sobrellevar de una u otra manera, Catherine, nos recuerda que somos re vulnerables, súper vulnerables. Hay gente que se siente, o personas que uno escuchaba hace 2-3 meses como una super persona, pero que hoy en día te das cuenta de que no existen las superpersonas y que somos demasiado vulnerables, y está absolutamente demostrado, y lamentablemente se va a seguir demostrando en los próximos días, semanas y meses frente a un virus de estas características. Exactamente, quizá la cosa más difícil, lo que nos duele a nosotros como seres humanos, que nos sentimos quizás un poquito superiores dentro de la naturaleza, es que al final somos animales, somos mamíferos, no sé qué, exactamente. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Tú crees que la gente se pueda acercar más a la naturaleza con esto que está pasando, o no necesariamente? Yo creo que es nuestra labor por ejemplo, dentro de WCS, es algo que hemos asumido como tarea estos días, porque no es fácil ver esa conexión. De hecho, sentimos en el común de las personas, ¿cierto? Si uno no demuestra, por ejemplo, no sé, quizás en la mitad de Santiago, demostrar que dependemos de la naturaleza, ¿cierto? Es difícil. Pero es nuestra tarea mostrarle a las personas que existe esta conexión, porque ahora empiezan de repente con estos discursos del tipo, sí, la naturaleza, muy bien, pero la verdad es que ahora estamos preocupados de otra cosa, estamos preocupados de la salud, nos interesa la economía, pero al final es como, sí, de acuerdo, pero la verdad es que la economía y nuestra salud dependen justamente de que mantengamos una relación con la naturaleza, y esa conexión a veces la vemos súper lejano, difícil de hacer, y la verdad es que hay que ver lo que son las cosas simples que uno siempre ha tratado de mostrar. No sé, por ejemplo, el preocuparse uno como consumidor por ejemplo, no sé, de comprar productos del mar, por ejemplo, en las temporadas que corresponden a la pesca de esos productos, por ejemplo, o preocuparnos de reciclar, de reducir el plástico, todas esas cositas que la vemos súper alejadas. Finalmente con eso estamos resguardando la salud, justamente, no solo de la naturaleza, de nosotros. Oye, futuro.
En todo caso, Catherine, tú das en el clavo en algo que me encantaría que profundicemos, porque nuevamente se pone frente a frente en un versus, casi como en un duelo. Ya lo hemos puesto y ha sido materia de conversación y de análisis, incluso hasta de discusiones ideológicas, podríamos hasta decir, salud versus economía. Y acá también podríamos poner a la naturaleza versus economía, porque de una u otra manera están directamente relacionadas, pero muchas veces se pasa a llevar la naturaleza porque es más importante el concepto económico para poder afrontar alguna cosa, y con la salud pasa lo mismo. ¿Te sucede esa analogía? Claro, absolutamente pasa, y es parte de las discusiones. De hecho, es tan fuerte la discusión que hay algunas líneas dentro de la conservación que lo que tratan de hacer es ponerle un precio o un valor, digamos, económico directamente en números a todo lo que nos entrega la naturaleza. Decir así, por ejemplo, no sé, la verdad es que los árboles estén, no sé, purificando el aire, eso en realidad, si nosotros tuviéramos que hacerlo en un laboratorio, costaría tanto. Entonces, en términos económicos, es más conveniente proteger la naturaleza. Además que en la práctica es un círculo, al final volvemos a lo mismo, estamos conectados. Entonces, si no me preocupo de la naturaleza y me preocupo solo de la economía, digamos, en un par de años más viene otra pandemia y me destruye de nuevo mi economía y me empiezo con todos los problemas de nuevo, ¿cierto? Entonces, es difícil, pero hay que... porque lo que más nos entrega la naturaleza son cosas que no podemos ver, como el aire, el oxígeno, ¿cierto? Es como... La verdad es que más de la mitad del oxígeno que respiramos proviene del mar. Entonces, como si yo altero la química del mar o no protejo, contamino, qué sé yo, tengo menos oxígeno, que es súper difícil valorarlo. Entonces, hay como economistas en conservación que tratan de hacer esa conversión. Al final, no, darle el valor en números. Un ejemplo claro, por ejemplo, es en China, que con todo el uso de los pesticidas ya tienen pocos polinizadores, entonces necesitan que las personas en algunos frutales vayan con un pincel, ¿cierto? Tomen la flor macho y vayan polinizando las flores con un pincel, porque no tienen los polinizadores. Entonces, es como con los murciélagos en Estados Unidos. Yo no sé cuántos miles de dólares se ahorra al año en polinización, en control de plagas. Hay que ponerle un costo, porque así entendemos la sociedad en el fondo. Pero es súper complicado, sí. Sí, porque además cuando uno trata de hablar de salud, de naturaleza, de biodiversidad, de sustentabilidad, de medio ambiente, siempre en algún momento de esa conversación vas a recibir una respuesta de alguien que no le interese nada de esto y que diga, mira, yo no salgo a trabajar, no tengo comida, no tengo plata para comer, y te enfrentas con ese relato que es muy complejo de poder sobrellevarlo, incluso de ir en contra de aquello, porque uno tiene que entender una persona que dice, no, o sea, a mí, mira, está bien, yo puedo cuidar la naturaleza, pero la naturaleza no me va a dar de comer. Cuestión equivocada en términos de comprensión, claramente, ¿no? Pero la respuesta es bastante simplona, por decirlo de alguna manera, y te traba el desarrollo en términos de concientización respecto de lo que estamos conversando. No sé si me entiendes, Catherine. Sí, absolutamente, porque finalmente nosotros igual tenemos la necesidad inmediata de resolver algunas necesidades, y la naturaleza en realidad tiene tiempos bastante más largos quizás, y nosotros sabemos que lo que hacemos hoy día tal vez no nos va a afectar a nosotros directamente, sino que a lo mejor a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y eso es lo difícil, porque yo quiero la respuesta ahora ya. Y por lo mismo es súper difícil la conversación, pero hay que empezar a entender el modelo social, económico de otra forma. Yo no sé si han estado mirando, pero por ejemplo en Holanda, creo, que fue Holanda, Noruega, no me acuerdo, empezaron ya con esa discusión, chuta, a ver, espérate, parece que tenemos que empezar a cuestionarnos un poco el modelo económico desde ahí, porque al final sí, no sé cómo, porque es una cosa global, ¿cierto? Muy compleja, pero... como bien dices tú, a mí me da lo mismo si la naturaleza quizás en 20 años más no va a tener nada para ofrecerme. Yo hoy día necesito comer, ¿cierto? Yo hoy día necesito salir a sacar mis recursos. Por lo tanto, las decisiones aquí, y eso es lo importante, que somos animales, pero somos animales sociales, ya es un tema político y de la estructura, de cómo armamos nuestra sociedad, ¿cierto? No solo en Chile, porque, como te decía, no estamos separados, entonces es una cosa que tiene que ir como desde lo global. ¿Cómo trabajamos sobre la Tierra que tiene
recursos finitos, que tiene ciertos límites que no puedo sobrepasar porque me afecta la salud. Entonces es una discusión que tiene que subir y escalar a todos los niveles de la sociedad, no solo a la persona en el fondo común que no tiene este tipo de, ¿cómo se dice?, de influencias, digamos, sobre las políticas. Catherine, ¿está descansando la naturaleza? Tenemos un medio ambiente que está descansando con tan poco movimiento que se ha visto a nivel mundial, universal, pero acá en la Patagonia, centrémonos acá, tenemos una naturaleza más descansada, porque yo veo que la gente, aunque más allá de sus preocupaciones, ansiedades, nerviosismo, incertidumbre respecto a la pandemia, a la naturaleza le pasa lo mismo porque hay menos contaminación, hay menos ruido, hay menos movimiento, hay casi nada de turistas, por no decir cero. ¿Está descansando la naturaleza también? Bueno, lo que hemos visto es que no sé si descansar, es difícil humanizar un poco la naturaleza, pero sí está retomando. Para que sea más, lo planteo así, disculpa Catherine, para que sea más entendible, más cercano a la gente, ¿no? Sí, absolutamente, por eso, pero como por ejemplo, están retomando ciertos lugares a los cuales no se veían antes, entonces eso es lo que nos hace a nosotros ver, es que de repente en lugares donde no veíamos ciertas especies, ¿cierto? No es que no estuvieran ahí porque no pudieran estar, sino que era el ser humano el que lo empujaba. Lo más evidente que se ha visto tiene que ver con la contaminación, que nosotros sentimos, ¿cierto?, que, no sé, toda la contaminación ambiental nos afecta a nosotros, pero también afecta a los animales, afecta a la naturaleza, por lo tanto, sí, en ese sentido está descansando. No sé si han visto que, por ejemplo, en los agujeros de la capa de ozono en el Ártico se empezaron a cerrar, y está como, quizás más que descansar, la palabra tiene que ver como con volviendo un poquito, porque en realidad no digamos que se está restaurando, pero está volviendo un poquito como unos pasos atrás, ¿cierto?, sobre la presión que siempre le estamos haciendo a la naturaleza. No va a ser la respuesta ni la salvación, pero quizás algunos por ahí postulan que, mira, interesante, quizás que en un modelo futuro, no sé, quizás en cientos de años más, se estableciera un sistema en el que 2 meses al año paramos el planeta, quizás podría ser una forma de balancear. No sé, es una teoría súper loca, pero están empezando ya a jugar con esas cosas, porque al final la naturaleza reacciona de maneras que no necesariamente conocemos, porque nunca antes en la historia habíamos hecho esta presión sobre la naturaleza, entonces no sabemos exactamente cómo resolverlo en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces sí, al menos está bajando un poco la presión. Ahora, por otro lado, eso de acá en la Patagonia, como dices tú, lo vemos así, pero hay en otras áreas que son, digamos, más urbanizadas y que la gente está volviendo a lo rural, y por el tema económico están haciendo mucho más presión sobre la naturaleza. Es decir, en vez de ir a comprar alimento, por ejemplo, están yendo a cazar más, porque no tienen acceso a los otros. Entonces depende la parte del mundo donde nos encontremos, la presión y este descanso que le decimos va a ser distinto. Yo he leído bastante en los últimos días respecto a propósito de lo que tú dijiste, de que se ha ido cerrando agujeros de la capa de ozono, pero algunas notas dicen que no tiene relación con esta baja en la contaminación o el movimiento humano, por decirlo de alguna manera. Otros hablan de que es una cuestión bastante lógica y obvia que pase. ¿Nos puedes explicar un poquitito por qué se están cerrando los agujeros de la capa de ozono? Lo que pasa es que el tema de las capas de ozono tiene que ver con algunas reacciones que se dan en cadena en la atmósfera. Y eso muchas veces está, ¿cómo se llama? Es como impulsado por algunos químicos que aumentan su concentración en el aire. Y eso va empujando y va generando ciertas reacciones. Por ejemplo, el ozono en la capa de ozono está bien, pero el ozono, el más abajo en la atmósfera, es un contaminante. ¿Ya? ¿Por qué ha estado bajando? Y de hecho, como bien dices tú, no es solo por esto, hace años que bajó, es porque se empezaron a cambiar ciertos productos en los aerosoles. No sé si se acuerdan, hace muchos años, cuando yo era pequeñita, usaban, por ejemplo, los clorofluorocarbonos en todos los aerosoles. Y eso hacía reacciones en cadena y empezaba como a romper las moléculas de ozono. El ozono, por ejemplo, es una molécula que es 3 veces oxígeno. El oxígeno, digamos, la molécula de oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos es 2 veces la molécula de oxígeno. Entonces, ahí están estos balances sutiles que tiene la naturaleza. Si te fijas, tengo un oxígeno 2 veces y puedo respirar, tengo un oxígeno 3 veces y es tóxico. Entonces, son estos balances sutiles los que tenemos que cuidar. ¿Y por qué ha reducido? Bueno, porque se han reducido ciertas, concentraciones de gases en la atmósfera. Por eso ha ido bajando.
hace tiempo en el Perfecto. Quiero mostrar la lámina, a ver, Christopher, si mientras estamos conversando con Catherine Duñac, mostramos la lámina de alguna... Ahí está, muchas gracias, mi querido Chris. Este 7 de mayo a las 7 de la tarde en Facebook Live, webinar, Cuidando Nuestra Salud, la necesidad de redefinir cómo nos relacionamos con la naturaleza. Van a tener varios expositores. Cuéntanos un poquitito de qué se trata esto para invitar a la gente. 20 horas, hora de Magallanes, 19 horas de Chile, 20 horas de Magallanes, Catherine. Eso, súper, para allá íbamos, ¿cierto? Sí. En esta necesidad de hacer esta conexión con la naturaleza, los invitamos este jueves a un webinar que se va a transmitir por el Facebook Live. No es necesario tener Facebook, uno se mete a la página de WCS y ahí va a estar este webinar a las 8 en Magallanes, 7 en Chile. Y lo que vamos a hacer aquí no es un seminario científico, pero va a ser en un lenguaje súper bajado a la tierra, como lo que hemos hablado ahora. Nada de tecnicismo, nada complicado, sino es con la idea de hacer esta conexión que necesitamos. Está patrocinado por el Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto va a estar ahí presente el jefe de la División de Recursos, va a estar Marcela Ujart, que es una veterinaria argentina que tiene mucha experiencia en Latinoamérica. Ella trabaja en la Universidad de California, y Cristóbal Briceño, que es de la Universidad de Chile. Él ha trabajado mucho en Tierra del Fuego con nosotros en Caruquinca, tiene varios resultados y cosas entretenidas para mostrar. Y bueno, yo también voy a estar ahí. Y la idea es primero hacerles unas pequeñas presentaciones para introducir a la idea, y luego vamos a responder las preguntas que circulen desde el Facebook. Así que están súper invitados para tener esta conversación bien cercana con todos y a ver si logramos empezar a hacer esta conexión. Buenísimo, nosotros a través de las redes sociales a ver si podemos compartir este Facebook Live que va a ser el próximo, entiendo, viernes, ¿sí? Sí, viernes. Jueves. Viernes a las... ¿Jueves, perdón? Jueves 7. Ah, sí, pues, 7, perdón. Jueves 7. Ya me estaba adelantando. Es que con no, esto es de que la el viernes la gente ya no, tiene que y salir. con esto de la cuarentena, los seres humanos, nosotros los seres humanos que hemos estado encerrados un mes, la verdad que empezamos a cometer errores inconscientes, pero errores al fin. Absolutamente, sí. Se nota. ¿Nos va a afectar que es en el turismo, Catherine? Tú que estás ahí en Tierra del Fuego, que ves el movimiento turístico seguramente temporada a temporada, que ahora ha bajado casi a cero, y además, como el gobierno ha dicho, que este es el brote de los cruceros. Yo creo que vamos a tener muchas limitaciones turísticas en los próximos meses. No sé cómo se viene la próxima temporada. De una u otra manera va a afectar pues, a la Patagonia en general. Sí, es difícil predecirlo, porque por un lado sí, pero por otro lado el turismo en Patagonia es como de bastante distanciamiento social, por decirlo de alguna forma. Claro, los cruceros que bajan en Punta Arena quizás, pero finalmente esos cruceros andan navegando, bajan en algunos sitios y no se juntan mucho con las personas, ¿cierto? Y el turismo acá, digo, en las Torres del Paine, si mantenemos, por ejemplo, estos límites que ya había interpuesto CONAF, que eran súper buenos de carga para el parque, esas cosas van, digamos, ayudan a este distanciamiento, ¿cierto? El problema es, claro, los aviones, qué sé yo, los buses, pero yo creo que nos vamos a adaptar. No es primera vez que pasa algo como esto en el planeta, lo que pasa es que ahora somos mucho más, por eso se nota tanto, ¿cierto? Pero la gripe española y todas estas cosas ya han pasado y las hemos superado, por lo tanto, seamos positivos. Seamos positivos. La invitación entonces para mañana jueves a las 7 de la tarde, hora de Chile, 20 horas de Magallanes, este Facebook Live que va a estar sumamente interesante, que nosotros igual vamos a estar promocionando a través de nuestras redes sociales. Doctora Catherine Duñac, subdirectora científica de WCS Chile. Muchas gracias, Catherine, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que estés muy bien, un gusto. Chao, chao. 9:54, señoras y señores, 9:55 ya, 9:55, modo día. Me están preguntando si está abierto Tricot. Mire, por lo que se ve, tiene la puerta abierta. Solamente no tengo idea porque nunca me he metido a la tienda aquella. No sé si solamente están recibiendo pagos o si se están vendiendo artículos, lo desconozco. Pero de que está abierto, está abierto. ¿Ha sido fiscalizado? No tengo idea, nunca se ha visto si se ha sido fiscalizado o no. ABCDIN también estaba en la misma condición, puerta abierta según ellos solamente para recibir pagos. La verdad es que desconocemos si solamente está con aquello. Y entre medio de ABCDIN y Tricot hay una especie de perfumería que esa sí está funcionando,
Mira, ahí están abriendo ABCD. Aquí la gente trabaja, pero ahí cierran después la cortina. Bueno, me hacen muchas preguntas de aquello. Se ven varios autos, no solamente estacionados, sino que deambulando por calle Borges. Y por favor, si podemos mostrar de vuelta la lámina de Costanera esta mañana, que es sencillamente sorprendente. El movimiento que había en Costanera esta mañana. Christopher, si podemos mostrar, porfa, esa foto, no lámina, esa foto que nos llega respecto de la gran cantidad de movimiento que había desde el sector sur al norte, por Costanera. Muchas gracias, Chris. Que es un taco de proporciones. Pero pensé en algún momento que estaban fiscalizando. Me dicen que en ese sector no estaban fiscalizando. Esto es Costanera. Es impresionante. Sector norte de la ciudad. Claro, algunos del sector Tres Puentes. No, pero es impresionante la cantidad de autos, ¿no? Nadie hacia la ciudad, todos fuera de la ciudad, saliendo. Muchas gracias, Cris. Me escribe un amigo, me dice, y le encuentro toda la razón, ¿no crees que por esta pandemia las empresas de servicio básico no debieran cobrar intereses por pago atrasado? Hay muchas personas que con mucho esfuerzo juntan sus lucas para pagar, quizás atrasado, pero estas empresas igual cobran los intereses por el atraso. Yo creo que es un tema, ¿no? Absolutamente, es un temazo. Y yo siempre lo he dicho, me queda un minuto, lo voy a ocupar y ya nos vamos a ir al corte porque tenemos al superintendente de bomberos en los próximos minutos y hoy día por excepcionalidad a las 11 de la mañana vamos a tener el bloque de trabajo o hashtag más trabajo con mi querido Ricardo Oyarzo a las 11, lo teníamos a las 10, pero con esta cuestión de la pauta viva que va moviéndose, tenemos al superintendente de bomberos que no puede atender a esa hora, así que por esta vez lo vamos a hacer así. Pero a propósito de los servicios básicos, escuche que necesario es, todavía lo pueden hacer, yo estoy casi seguro que no lo van a hacer, pero lo podrían hacer, que haya habido un punto de prensa donde salgan los tres gerentes, donde salga el gerente de Gasco Magallanes, donde esté sentado al lado del gerente de Gasco Magallanes el gerente de Edelmac y al lado de esos dos gerentes el gerente de Aguas Magallanes, que estén los tres, Aguas Magallanes, Gasco Magallanes y Edelmac, sentados en una mesa diciendo, señoras, señores, vecinas, vecinos, que han estado con nosotros y nosotros con ustedes durante tantas décadas, durante tantos años, en este momento complejo vamos a estar ahí para apoyarlos, vamos a estar ahí para ayudarlos. No van a haber cortes, traten de pagar, los que puedan pagar, páguenlos, vamos a ir viendo cómo vamos solucionando, no les vamos a cortar y les vamos a prorratear los gastos, no les vamos a cobrar intereses, una manito cariñosa, un apoyo, una empatía, pero la actitud no ha sido esa, más allá de decir que nos manden fotos, de que manden fotos de la medición de su medidor, de la verdad, la empatía. Yo conozco a todos los gerentes de las empresas de servicios básicos, los conozco, he compartido con ellos, los he entrevistado, aunque no les gusta mucho dar entrevistas, sobre todo acá, en este programa, los vuelvo a invitar a los tres, a Gasco Magallanes, a Aguas Magallanes y a Edelmac, que conversemos, porque qué lindo sería que salgan los gerentes, no el jefe de clientes, no el encargado de comunicaciones, no el jefe de servicio, los gerentes, los que presiden un directorio, los que van a hablar después con los verdaderos dueños o con los directores de las empresas, quienes trabajan para los dueños de verdad de esas empresas de servicios públicos, ellos tendrían que estar dando la cara, hablando en un punto de prensa, dando entrevistas a los medios, mostrándose empáticos, cariñosos, entre comillas. Yo sé que los números son sumamente fríos y de cariño nada, pero en estos momentos donde la gente lo está pasando pésimo, donde tiene que estar juntando, como dice acá mi amigo, pesito a peso para poder pagar las cuentas, y le vaya a seguir cobrando interés, le vas a seguir cobrando interés, ni siquiera en estos momentos te puedes comer el interés, le vas a cortar. Yo entiendo que no se están cortando los servicios, pero no cobren intereses, porque la gente, si no paga, es por algo, simplemente porque no tiene plata, y más encima, si le cobran los intereses después, más aún le va a costar estar consiguiéndose las lucas para poder pagar sus servicios básicos, para poder pagar la luz, el agua o el gas. Incluso el internet, que pasa a ser ya un servicio básico dentro de los próximos días. Esa empatía es la que se necesita en tiempos como estos. Porque usted me dirá, oiga, ¿sabe lo que pasa?
que a mí me cobran 120 pesos de interés, entonces no es tanto. Multiplique 120 por 50.000 hogares. 120 pesos, 100 pesos que son los intereses, 30 pesos. 30, son muchas lucas, es demasiada plata, es un montón de dinero. Entonces, falta tanto de conciencia social, lo vamos a dejar ahí, conciencia social en estos tiempos. 10:01, pausa, ya venimos y conversamos con el superintendente de Bomberos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet.